Opinión. Plus, tu canal de opinión. Buenas noches, Panamá. En el día de hoy tendremos un programa bien nutrido. Buenas noches, Panamá. En el día de hoy tendremos un programa bien nutrido y nos acompañarán excelentes profesionales como la licenciada Mariela Aisprúa, psicóloga de profesión, la licenciada Vanessa Brugriatis, abogada, la licenciada María Fernández Pinzón, abogada, y por supuesto la psicóloga Suset Pérez, que también compartirá con nosotros este tema que es de interés nacional, un tema que ha preocupado en todas las ramas, no solamente la parte femenina, sino también a los masculinos, debido a que entra a los hogares y ha contribuido a la destrucción de muchos. Bienvenidos. Licenciada Mariela Aisprúa, amplíenos cuál es el método o por qué se está dando esta situación de secuestros en cuanto a las mujeres, en cuanto a la perspectiva psicológica. Muy buenas noches, oyentes televidentes. Bueno, antes de entrar al tema, es muy importante pues llevar un mensaje a esas mujeres que es importante denunciar. Siento que cada mujer que se atreva a denunciar debe de existir un gran apoyo por parte de la administración pública y de su entorno, porque vivir en soledad y vivir estas violencias dentro del seno familiar es muy difícil de salir. Pues los casos de femicidios, si bien es cierto, han ido en aumento. Vemos desde Latinoamérica, Argentina, pues Panamá no escapa de esto, sino que está llevándose las investigaciones a muchas ideologías de género, perspectivas de género, pero en sí, pienso que se debe de investigar cuáles son las incidencias, ¿verdad?, que llevan a la violencia. Para mí, una de las incidencias importantes acerca de esto sería las patologías y la psicología psiquiátrica de cada uno de los agresores, y de igual forma lo que es el alcohol, el consumo de alcohol y la drogadicción en lo que es la dinámica familiar. Licenciada Vanessa Brugriatis, hay un tema que muchos confunden en cuanto a la violencia de género y el tema del femicidio. ¿Puede ampliarnos sobre la diferencia del tema de violencia de género, violencia intrafamiliar y el femicidio? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, buenas noches a todos, panelistas. Gracias, Rodolfo, por la invitación y público televidente. Evidentemente, sí hay una diferencia en la violencia familiar, la violencia de género y el femicidio. Evidentemente, la violencia familiar o la violencia de género se trata más que nada del maltrato psicológico, físico, verbal, porque no solamente golpear a una persona es la única forma en la que nosotros podemos maltratar a otro ser humano, ¿verdad? Se ve el hostigamiento, el acoso, los golpes, el maltrato psicológico, que es el que todavía más lesiones causa, incluso mayores que el daño físico. Y la diferencia, pues, que hay entre el femicidio y la violencia de género o la violencia doméstica, más que nada es el hecho de que el femicidio es cuando ya trae como consecuencia la muerte solo por el simple hecho de ser mujer, de que un hombre, ya sea sin que sea tu pareja, te asesine. Ese es el hecho, el desenlace y la diferencia de estos dos puntos. Licenciada Suset, en su ámbito, su profesión, ¿cuáles son las medidas que debe de adoptar el Estado en cuanto a la violencia de género? ¿Qué considera usted en cuanto a las medidas que deben de adoptar el Estado o el gobierno en sí? No tiene audio la licenciada, la licenciada Suset no tiene audio.
Licenciada Yusef, ¿puede prender el audio que no se le escucha? Ahora sí. Sí, buenas noches. Ante todo, y televidentes, mi opinión respecto del tema es que el gobierno primeramente debe de hacer programas de concientización, tanto personal como grupal. Es decir, nosotras como en el ámbito de lo que es el femicidio, debemos de tomar la acción y concientización de, como decía la licenciada Mariela, de tomar la acción y la toma de decisión de todas esas agresividades, pues, ya que la agresividad empieza desde la casa y de allí puede haber lo que es una agresividad social y dentro de los agresores, más allá de una violencia, un secuestro y demás, va más atrás de lo que es su vida familiar, su niñez y demás. Pues lo que yo recomiendo es que el gobierno haga un programa en general, ya sea para la víctima, el victimario y los familiares que sufren sea una pérdida, un secuestro de la víctima. Licenciada María Fernanda Pinzón. El artículo 200 del Código Procesal Penal que habla del maltrato a la familia, pero ¿qué incidencia o qué considera usted o cuál es su opinión que si se debe de aumentar las penas en cuanto a este artículo 200 del Código Procesal Penal? Sí, buenas noches. A consideración, se debería aumentar las penas, porque como la ley 82 en el artículo primero habla sobre que el objeto es garantizar el derecho de las mujeres de cualquier edad a una vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de la violencia en un contexto de relaciones de desigualdades de poder. Así que sí, diría que debería tomarse muy en consideración presentar en la asamblea para que se haga, pues, arreglar esto de aumentar las penas. Licenciada Mariela, ¿cuál es su opinión en cuanto a estos nuevos secuestros que se han estado dando a nivel nacional? María, ajá. Bueno, honestamente es preocupante para la población panameña. Creo que hay esto de ahora las redes sociales es en pro y en contra, porque hay positivismo en el sentido de que, bueno, podemos darnos cuenta qué sucede y alzar nuestra voz, ya que un poco se hacen protestas, pero también se presta para darnos cuenta de qué está pasando con la sociedad, o las personas pues publican muchas cosas sobre su vida y se ha prestado para tener pues este problema de los secuestros, la diferencia. Me preocupa mucho esta situación como sociedad, y esto de las que no se ha aclarecido como tiene que ser, ¿verdad? Esta situación en nuestro país. Decía Mariela Isprúa, en la misma línea, ¿qué opina usted sobre los nuevos secuestros que se han estado dando dirigidos hacia mujeres? Bueno, en realidad, mi opinión, siento que el ministro de Seguridad tiene que crear un plan, como lo decimos berracamente, para bajar estos índices de femicidio. Pero también esto, llevando a correlación la pregunta que hizo en antes, que el gobierno
debe de hacer, invertir en salud mental. Aquí el gobierno se nos está olvidando lo que es la salud mental. Y definitivamente una sociedad con ausencia de salud mental es donde el individuo no se puede desenvolver socialmente dentro de nuestra sociedad y tampoco dentro de un trabajo, ¿no? Y esta ausencia trae consigo implicaciones físicas que van generando pues problemas patológicos. La verdad, esto es amenazante, la población tiene miedo y entonces debemos ir pues disminuyendo estos casos de femicidio y, como dije, ir investigando cuáles son las causas que están provocando esto. Muchos hablan sobre las perspectivas de género, que la perspectiva de género ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que ambas tienen, pero a veces un poco difiero de esto y hay que buscar cuáles son las causas y qué es lo que está pasando. Decía Vanessa, el rol del Ministerio Público y la Policía Nacional, ¿estará haciendo el Ministerio Público sus funciones investigativas? Bueno, en la experiencia pues que he podido experimentar en este tipo de casos, a veces no es lo suficientemente enérgica. Acuérdense que cuando se da este tipo de situaciones de violencia de género o violencia doméstica, se debe retener, ¿verdad?, al agresor por 48 horas. Luego de esto, por lo general regresan a la casa y el maltrato persiste. O sea, hasta que no pase un hecho lamentable, no hay las sanciones o no hay la separación y no existe esa presión hacia el agresor de que él se sienta en verdad intimidado o se sienta en verdad que debe de comportarse y debe de cambiar. Incluso la ley establece, como dijo la licenciada Mariela, que el tratamiento psicológico para estas personas, ya sea público o privado, pero eso en la práctica no se ve. Eso no se ve, el seguimiento psiquiátrico. Yo en lo personal considero que el tratamiento mental debe de ser controlado por el Estado, por psicólogos o psiquiatras forenses, para darle seguimiento así como se ve en otro tipo de procesos penales, ya que es demasiado alto y yo considero que este es un tema de casa, porque ¿de dónde vienen estas conductas? Del entorno, de la casa, a veces son hombres que fueron maltratados por sus padres o vivieron en un entorno violento, o sea, son muchos desencadenantes y que tienen simplemente problemas mentales. Y todas estas cosas hay que canalizarlas a tiempo, porque si no, imagínense, es un hogar que tienen niños que ven estas conductas y van a ser menores que se van a convertir en adultos violentos también. Una acción trae una reacción y es una cadena que tú no vas a poder parar. Y yo pienso que nuestras autoridades se están enfocando en otras cosas, que está bien, pero tampoco se puede descuidar esta parte porque cada vez se ven muchos más casos, hay muchas mujeres muertas, muchas mujeres vulneradas, y en verdad la ley se trata, tanto que se peleó por la aprobación de esta ley para que vivieran en seguridad y en libertad y que uno se sintiera segura, pero lamentablemente no se está sintiendo. Entonces yo he visto casos de que hay mujeres que han sido violentadas por sus esposos, que piden ayuda a las entidades y no se las brindan. Y en la fiscalía, como quien dice, una más, pues una más, pues haga y siga, haga la fila, ¿sabes? Y cuando tú vas a ver, al mes, 2 meses, ya la persona no está. Decía Josep Pérez, en cuanto a las medidas que da el Ministerio Público al momento de la violencia intrafamiliar, ¿cree usted que son las adecuadas? ¿Considera usted que son las necesarias? Estamos teniendo problemas con el micrófono de la licenciada Josep Pérez. Buenas noches, licenciado. Quisiera intervenir aquí en lo que está hablando ahorita. Yo casualmente hice una investigación con el Ministerio Público y siento que le falta, ¿cómo le diríamos?, más protocolos, porque ellos manejan un protocolo, si bien es cierto que es de UPAVID, que es la unidad de protección a la víctima y peritos, pero no es un protocolo como tal. Entonces, aunado a esto, hablaba la abogada, en realidad la instancia
pública que ve ahorita mismo lo que son los casos de femicidio es el Ministerio Público. Si bien es cierto, existe el Ministerio de Desarrollo Social, que es ente garante de políticas públicas, existen varios ministerios gubernamentales, pero a la hora de intervenir con mujeres violentadas, en realidad no existe un protocolo. Entonces, quedamos en que cuando llega una víctima de femicidio o víctima de violencia de género o víctima de violencia doméstica, en realidad nosotros, la justicia, como decirlo, la justicia, nosotros somos entes administrativos, más no investigativos, y también es un error revictimizar a la víctima, pero como dijo la licenciada Nante, o sea, no le vemos seguimiento porque es como la papa caliente. Me llega a un ministerio, remito al Ministerio Público, el Ministerio Público lo ve y el Ministerio Público lo remite al Ministerio de la Mujer. Entonces, si preguntas en el Ministerio de la Mujer, ¿qué haces con esa víctima de violencia? No, solamente se le da la inducción, hasta allí quedamos. Entonces, por eso es que digo que el Estado no invierte en familia. Entonces, esto es lo que está pasando. No hay una intervención con la familia, porque de cierto modo, estas mujeres violentadas o víctimas de violencia o mujeres que han tenido estas consecuencias de femicidio, pues que no ha llegado hasta la muerte, indirectamente los hijos también son violentados. Entonces, ¿de qué manera el gobierno invierte en estos niños? Que estos niños, estas cosas traen repercusiones en su desarrollo como niños, ¿verdad? Y entonces es allí donde está la falla. De igual forma, los menores inadaptados sociales. Estos menores inadaptados sociales vienen de los centros de resocialización y cuando regresan al mismo hogar donde delinquen. ¿Qué hace el Estado en invertir con esa familia? Para que cuando él regrese no llegue a la misma familia y no llegue a delinquir. Entonces yo siento que aquí está el meollo del asunto. El Estado tiene que invertir, por eso hay una política social, invertir en familia. Mire, en Argentina se ve que han invertido millones de dólares en lo que son los casos de femicidios. ¿Y cómo estamos? Vamos en aumento, porque nos vemos solamente por perspectiva de género, ideología de género, pero no vamos a las causas de las incidencias, ¿verdad? Donde hay violencia intrafamiliar, drogadicción, droga. Entonces, siento que ahí es donde estamos fallando para hacer una política pública. En la misma línea, licenciada María Fernanda, su opinión. Sí, bueno, a mí me gustaría aclarar más que todo que sería más violencia de género, ya que es un tipo de violencia tanto física y psicológica ejercida sobre cualquier persona en base al sexo, que impacta de manera negativa en lo que es la parte social, porque ya no hablamos tanto. Sí, es importante la parte del maltrato a la mujer y que se está dando la estadística muy alta en nuestro país, pero la violencia de género también ha ido en aumento. Entonces, bueno, el estereotipo de que el hombre si va y denuncia, ya viene esto del machismo. Entonces, muchos se aguantan y por mi experiencia, en algunos casos en el Ministerio Público, pues, ya ha habido hombres denunciando que la mujer pues lo ha perseguido, que sí, con arma blanca y tantas cosas, pero siguiendo con esto, la acción y la práctica discriminatoria también va en la parte del maltrato a la mujer, porque vamos a no tanto a lo físico, sino lo psicológico, como pues han expresado las psicólogas invitadas del panel, y con respecto pues al sufrimiento que luego trae consecuencias de que hay mucho daño psicológico y repercute pues en su vida diaria. Licenciada Vanessa Brugal, su opinión en base a la misma línea y lo planteado por las dos que la antecedieron, ¿cuál sería su opinión en base a los maltratos psicológicos, más que todo, que es uno de los delitos que son más difíciles de comprobar en cuanto al Ministerio Público? Bueno, como usted lo dijo, licenciado, este es uno de los delitos más difíciles de comprobar, pero que más cicatrices
le deja a las personas, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, y en los niños se ve todavía más rápido el daño que en un adulto. Evidentemente, como lo había mencionado anteriormente, debe haber atención psicológica y psiquiátrica con especialistas forenses, idóneos en este tipo de materias, porque esto es muy importante, porque dañan a una persona para toda la vida en algunas ocasiones. Y a veces las entidades como el MIDES, el INAMU, no pueden darse abasto con la gran cantidad de casos de maltrato psicológico que existe, porque no solo se da a veces solamente una clase de maltrato, a veces se dan todos al mismo tiempo, o sea, se da el maltrato psicológico, el maltrato físico al mismo tiempo, que son los más frecuentes. Y es muy difícil tratar este tipo de traumas. Estas mujeres quedan totalmente llenas de inseguridades, llenas de miedos, llenas de temores, y es un tema psicológico y psiquiátrico que hay que tomar en cuenta, y que el Estado debe empezar a regularlo, implementar entonces actividades o planes para poder entonces tratar a esta gran cantidad de personas, porque no solo en el área metropolitana, en el interior es demasiado frecuente esta clase de cosas, y no hay la atención debida a estas mujeres y a estos niños. A veces el INAMU los acoge, les da ayuda psicológica, les ayuda a conseguir trabajo, pero es un trabajo, un tratamiento arduo, largo. No es fácil ni rápido de que ellas se puedan salir de ese estado mental y resocializarse y hacer su vida nuevamente con su familia solas. Licenciada Yusek, ¿cree usted que el Ministerio Público cuenta con la cantidad necesaria de psicólogos para darle a esa cantidad de violencia doméstica que se están dando en Panamá? Percepción, siento que no, porque cuando yo fui en un momento dado a lo que es el Ministerio Público, me percaté que había una decadencia de psicólogos, tanto forenses como clínicos. Entonces, según mi punto de vista, es necesario contratar o que haya más tanto clínicos como forenses para lo que es la victimización del femicidio y secuestro, ya sea secuestro de mujeres, secuestro de niños y secuestro de varones. Pienso yo que debería de haber más psicólogos dentro de esa institución u otras instituciones. Decía Mariela, en la misma línea, ¿cree usted que el Ministerio Público cuenta con los psicólogos necesarios para los temas estos? Decía Mariela. Hola. Bueno, pienso que no, es tan escaso de personal. En realidad, deben de dotar los ministerios de trabajadoras sociales, tanto como psicólogas, clínicas, forenses, estos especialistas en estos casos. Es decir, ¿considera usted que no tiene el Ministerio Público el personal? No creo que cuenten con el personal necesario, inclusive ahora con la incorporación de las cámaras Hazel en los ministerios, ni siquiera hay psicólogos preparados con estas herramientas nuevas. Licenciada María Fernanda Pinzón, ¿cuál es su opinión en cuanto al momento que se le da el maltrato intrafamiliar, el desalojo que se le hace a alguna de las dos personas o en ese momento al maltratador? Bueno, yo diría que desalojo porque, digo, obviamente hay que ver la parte en sí de qué tipo de caso, si en este caso fueron agredidos ambos, si la agresión ha sido de ambos,
diría que habría que siempre interviene pues, alguien o un familiar que viva dentro del hogar o algún vecino y que se actúe rápido antes que suceda algo mucho mayor, que sea una muerte, que sería pues algo bastante sufrido. En este caso, se sacaría el maltratador y si hay menores de edad, porque esa es la parte que también nosotros tenemos que ver. No solo el maltrato a la mujer, el femicidio, sino que los menores de edad sufren este tipo de situación, quedan con problemas psicológicos, luego entonces pasan a saber si van con un familiar de la ley, si no pasan un albergue, y todo esto entra dentro de lo que es el problema psicológico en la familia. Aquí me referiría entonces a decir que el maltratador sería sacado, pero automáticamente llevado a las instancias judiciales. Licenciada Vanessa, ¿cree usted que las leyes que existen, como la ley 82 del femicidio y el artículo 20 del Código Procesal Penal, son las leyes necesarias para poder construir un mejor Panamá y que se disminuya el maltrato y el femicidio en Panamá? ¿O hay que proponer más leyes? Si leemos a cabalidad la ley 82, ahí están todas las herramientas, en verdad. Habla sobre los tratamientos, las sanciones, las ayudas a estas personas. En verdad es bastante completa. Yo creo que aquí no la estamos ejecutando a cabalidad y no se le está dando la priorización a este tema como debe ser. Porque las leyes están, las sanciones están establecidas. Lo que sí considero que así como en el sistema penal acusatorio, las audiencias son un término prácticamente inmediato. En los casos de femicidio y violencia doméstica deben de ser tratados como tal. O sea, si se dio una riña o una agresión hoy, ahora en la noche, debe ser atendida máximo en término de 24 horas. O sea, que debe haber como una instancia judicial específicamente para atender este tipo de casos y que se tomen las medidas inmediatas. Y una vez comprobado en esa audiencia, se dé la separación. O sea, de que es el agresor, ya sea el hombre o mujer, porque se dan ambos casos, sea desalojado de la residencia y sea tratado psicológicamente o sancionado con cualquiera de las sanciones respectivas de acuerdo al caso, pero que se trate de inmediato. Pero que se dan los casos, se pone la denuncia, tienes que ir a la fiscalía, etcétera, porque te mandan para allá o al juez de paz, y las audiencias con el juez de paz demoran 2-3 meses, en la fiscalía un poco menos, pero son muy dilatadas y todavía siguen viviendo en la misma casa, se sigue dando la situación y a veces ocurren hechos lamentables y hay menores, en la gran mayoría de casos hay menores involucrados que son los que llevan la peor parte de ver todo este tipo de actuaciones porque también son maltratados psicológicamente y en muchas ocasiones físicamente. Entonces, yo sí considero que las herramientas están, pero si no las implementamos a cabalidad y no las explotamos como debe de ser, entonces es por gusto, que sigamos modificando leyes, sigamos estableciendo sanciones más enérgicas si las instancias no siguen los procedimientos establecidos. O sea, yo sí considero que debe crearse una instancia donde estos casos deben de ser tratados directamente. Hay un caso de violencia, vamos a este juzgado que es específicamente para esto, en 24 horas tiene que haber esta audiencia y se toman las sanciones respectivas y se le da el seguimiento, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber, a veces si es necesario la detención, bueno, va a haber la detención y así, todo depende del caso, pero yo creo que debe ser tratado de una manera más inmediata y no tan dilatoria como existe en estos momentos. Licenciada Mariela Aizprúa, en base a las estadísticas que usted maneja, ¿qué nos puede ampliar sobre la estadística según la base de datos del Ministerio Público? Bueno, las estadísticas del Ministerio Público que manejo, lo busco por aquí, son el número de víctimas por femicidio de muerte violenta. El número de víctimas en el 2017 fueron 18, en el 2018 fueron 20 víctimas registradas a nivel nacional, 2019
21 y 11 por el Ministerio Público, en el 2020, 31, en el 2021, 22 víctimas registradas a nivel nacional. Bueno, que los casos van en aumento, como reitero nuevamente, los casos se ven en aumento. El delito de la violencia doméstica en Panamá se comete, aquí en Panamá también tenemos en lo que es violencia doméstica, para el 2017, denuncias registradas 14.389, 2018 15.434, 2019 16.851, 2020 15.123 y 2021 17.422. Bueno, con las actuales ahorita mismo no tenemos las actuales. Pero bueno, el simple hecho de la incidencia que tiene Panamá. Yo siento que para ampliar estas cifras, yo siento que el gobierno debe de hacer planes de programas de prevención. Leyendo una revista de la incidencia de violencia doméstica que tiene Puerto Rico, ellos allá tienen unos programas de resocialización para mujeres y hombres víctimas de violencia doméstica. Se hizo un estudio de esto con personas que están pues dentro de lo que son las violencias domésticas y personas que no están dentro de la violencia doméstica. Se incluyeron las disciplinas de psicólogos, trabajadores sociales, y se aplica estos protocolos a la población como una vacuna social. Yo siento que Panamá debe de copiar estos protocolos para ver de qué forma se nos inyecta como una vacuna social y que la población pues Conocer tu marca. Estamos de vuelta. Licenciada Vanessa Brugatti, su opinión sobre la última joven encontrada y que se entregó su victimario. Bueno, en verdad yo estoy bastante impresionada. Este es un caso que en verdad me llamó muchísimo la atención y quedé impresionada al ver esta mañana los detalles que brindaron en las noticias de que el lugar donde se encontró pues la osamenta, porque ni siquiera había un cuerpo, dado la cantidad de días de desaparición y que fue prácticamente un río, una quebrada, era cerca del departamento donde ellas residían, ¿no? Entonces es lamentable, pues ellos decían que ellas tenían una relación y que las cosas lleguen hasta ese punto. En la medida de lo posible, pues nosotros como seres humanos evidentemente tenemos emociones, a veces nos molestamos, pero yo creo que no es lo correcto llevar las cosas a ese extremo y es muy lamentable pues que la joven haya cometido este delito, le haya privado de la vida a su pareja y pues al menos lo confesó, pero igual causa un daño a la familia de ella. Evidentemente pues todos pensamos que con el tema de la alta incidencia en secuestros, que había sido secuestrada, pero lastimosamente fue prácticamente un femicidio, puede ser, ¿no? Porque es un hecho de violencia familiar. Licenciada Fernández, María Fernanda, quiere decir que, lo dice la licenciada Vanessa, que por el hecho de vivir juntas, se complementan dos delitos. ¿O cuál es su opinión? Porque al vivir juntos estamos hablando también de un tema de violencia doméstica, un tema de femicidio. ¿Cuál es su opinión en cuanto a ese hecho específico? Ajá. Bueno, podría decir primero que antes de contestarte la diferencia, bueno, en la ley 82 habla y define la causa de muerte a una mujer basada en su pertenencia al sexo femenino y el maltrato es la violencia. Bien, esto ahorita pues de conocimiento de todos que ahora existe pues vivir bisexual, ¿sí? No es un tema tabú, sabemos que conviven ya parejas del mismo sexo. Sí me consternó mucho este caso porque venía ya dándose seguimiento de las desapariciones, de los secuestros, sin embargo, pues no se daba ni nada de esto. Entonces,
no sé, ahora confiesa este hecho, se sentía como presionada o la conciencia o no sé, algo había en ella que dijo pues lo que había sucedido. El tema esto de los celos extremos, siento que no hay seguridad, también puede entrar el tema de infidelidad. Y son muchos temas que creo que nos agarraríamos toda una noche hablando sobre lo mismo, pero sí, en cuanto a la ley, esto existe, pero hay que darle como un poquito más de presión. El gobierno creo que debería tener como más, entrar más en este tipo de situaciones, porque nuestra sociedad ahorita pues está en un momento bastante crítico, ¿verdad? Entonces yo diría que las jóvenes, ahorita hay un tema de que en las apps, existen apps donde tú puedes darle seguimiento a las personas, pero pienso que a veces los jóvenes, por temor a los padres o hacer cosas indebidas, pues no usan estas vías. Pero sí existe pues muchos, en el ámbito de lo que es la internet, las aplicaciones que yo diría que los hijos deberían tener más comunicación con un familiar o el mejor amigo o la mejor amiga para que esto pues no llegue a consecuencias como estos casos que estamos viendo, como el último caso que acabamos de ver aquí en lo que sucedió en Chorrera. Licenciada María Aisprúa, en su experiencia como psicóloga, ¿qué considera usted que ha conllevado a esa joven a hacer ese hecho, a cometer ese hecho? Bueno, en realidad, ¿qué supongo yo como psicóloga? Celos patológicos, podría decirse, ¿no? Celos patológicos, conductas psiquiátricas, un cúmulo de situaciones. En realidad no conozco bien o manejo bien la investigación que se está haciendo, pero me imagino que es producto pues, debido a celos patológicos que se da la situación. Licenciada Yusek Pérez, en la misma línea, la misma pregunta, como psicóloga, ¿cuál sería su opinión en cuanto a la conducta de la mujer que hoy en día se ha entregado a las autoridades? Bueno, referente a lo de la conducta de la mujer que se entregó a la autoridad, siento yo que debe de haber como un arrastre desde la niñez hasta la actualidad, pues, porque dependiendo de lo que es los temas psicopatológicos, ya debe dar un arrastre de atrás, desde la niñez, cómo ella fue educada, si hubo maltrato tanto psicológico, verbal, físico, una violación, para tener todos esos trastornos psicopatológicos. Ya ella entraría a lo que es una sociópata o una psicópata, porque al llegar a matar a su pareja, ya va más allá de lo que es un uso de razón, pues. Y siento yo, vuelvo y repito, que esos temas o esos trastornos psicopatológicos vienen desde la infancia. Ya ella tenía arrastres de algún problema familiar o social que tenía en la infancia y lo sacó a medida del tiempo. Licenciada Vanessa, ¿cuáles son los pasos al momento de que una mujer se sienta amenazada por su pareja? ¿Cuáles son los pasos, cuáles son las instancias a las que ella debe recurrir? Bueno, evidentemente, pues cuando tú te sientes amenazado por tu pareja, hay que ir a las autoridades, ya sea para dejar como quien dice
como una huella o evidencia de que hay maltrato. Tú puedes ir a las casas de paz, puedes poner tu denuncia en la fiscalía y dependiendo del caso en el juzgado de familia, etcétera, etcétera. Porque tiene que haber evidencia de esto. La que no ha tenido la experiencia de vivir una situación como esta o de manejar un caso de este tipo, siempre es importante porque a veces da la casualidad de que se dan estos actos de agresiones, se arreglan y hacemos como si nada, pero al mes vuelve otra vez la situación, ¿no? Entonces hay que dejar la evidencia de esto porque a veces tienen otros desenlaces. Incluso pues yo en un trabajo se metió, no sabemos cómo, ingresó un caballero a la entidad y con un cuchillo incluso pasó el garre, todo, y acuchilló a la esposa allí en la oficina enfrente de todo el mundo. Entonces eso fue un tema, o sea, son cosas que a veces tú no puedes controlar lo que pasa en la mente de los demás, pero siempre tiene que haber una evidencia. Ve a la fiscalía, ve a la casa de paz, pero deja la evidencia de que hay maltrato, o sea, cosa de que si el día de mañana sucede algo de gravedad, entonces ya aquí hay un antecedente. Licenciada María Fernanda, en la estadística que usted ha investigado como abogada, penalista y conocedora del derecho, ¿cuántas mujeres presentan desistimiento de algunas denuncias en cuanto al maltrato familiar? Perdón, ¿cuántas mujeres, disculpe? El porcentaje de mujeres que desisten de sus denuncias al momento de presentarla en cuanto a violencia doméstica. El porcentaje. Bueno, investigando en lo que el Ministerio Público tiene hasta ahorita en el 2001, subieron los casos. Según la estadística del Ministerio Público, un 47% de los casos han subido. Ahora el 2020 punta que presuntamente puede ir como un 29%. Licenciada Mariela Aisprúa, en esa misma línea, usted como psicóloga, ¿cuántas mujeres, una vez que presentan su denuncio, posteriormente hacen el desistimiento? ¿Considera usted que como psicóloga eso es trabajo para el Ministerio Público? Sí es trabajo para el Ministerio Público, pero muchas desisten de la denuncia porque obviamente cuando hablamos de violencia hablamos de que ellas se encuentran dentro de un ciclo de violencia, ¿verdad? En donde existe pues la acumulación de la tensión, donde existe pues la justificación, donde la mujer explota, después la luna de miel. Esto es un ciclo de violencia más que todo, y por hecho ellas desisten pues de las denuncias, y sí pienso que es una pérdida de tiempo para el Ministerio Público, pero de igual manera yo pienso que esto va de la mano también con una buena orientación y sobre todo seguridad, porque muchas mujeres, víctimas de violencia, no se atreven a denunciar por el hecho de la seguridad. Sí, me gustaría acotar un detalle aquí. Miren, pandemia, que fue mucho más elevado el caso de violencia doméstica, un caso que vi casualmente que después la señora desistió. Ella nos explicaba porque el señor la insultaba de una manera y ella estaba recién dada a luz. Y ella decía, pero ¿qué yo hago? Si él es el que trabaja, yo soy extranjera. Los dos eran extranjeros y ella no trabajaba. Y si él se va y me deja, y él me dijo, me amenazó que me iba a perjudicar, que no me iba a dar nada para la pensión, etcétera. Por eso es que yo vuelvo y le reitero que yo creo que el punto aquí es de que la atención a este tipo de casos sea inmediata, la sanción sea inmediata y que de inmediato, si
hacer el tema social, que haya un trabajador social de inmediato, haga el ajuste en el tema, en el sentido de que si esa mujer no trabaja y hay menores en la casa, de una vez debe hacerse un descuento de inmediato al salario de este señor y darle una pensión a ella. Pero son cosas que deben de ser inmediatas, porque si él es desalojado de la casa y ya incluso le hizo la amenaza psicológica a ella de que no le iba a ayudar económicamente y ella no trabaja, entonces esas son cosas, son presiones para que ella desista de poner una denuncia o de darle seguimiento al proceso. Entonces hay que velar por el bienestar de esa mujer que no trabaja y por el bienestar de ese menor que vive con ella en ese momento. Pero si las cosas son dilatorias o no se le da la atención debida y tienes que ir a otra instancia a ver ese caso, entonces es demasiado tiempo, cuesta dinero y la gran mayoría de las veces ellas no cuentan con esto. En esa misma línea, licenciada Josep. Parece ser que tenemos problemas con la comunicación de la psicóloga, la licenciada Josep Pérez, que le hacíamos la misma pregunta que contestó la licenciada Vanessa Brugatti sobre en cuanto a los desistimientos que hacen las mujeres una vez que presentan su denuncio ante el Ministerio Público. Bueno, actualmente tengo un poco de desconocimiento del tema, pero investigando poco a poco, como dice la licenciada Mariela, debe de haber como un conjunto interdisciplinario, tanto como el Ministerio Público, lo que es el trabajo social y el psicólogo forense o clínico, para poder ayudar tanto a la víctima de violencia doméstica como a los progenitores, que son los hijos de la persona que sufre violencia doméstica. Pero sin embargo, en ocasiones el Ministerio Público se deslinda del tema y refiere a lo que es un psicólogo clínico especialmente para que atiendan tanto a la víctima como a los progenitores. Licenciada Mariela Fernández, su opinión en la misma línea. Mariela Fernández, su opinión en la misma línea. Licenciada Mariela. Ajá, ¿es María o Mariela? Mariela. Dígame. Su opinión en cuanto a la misma línea y la misma pregunta que le hicimos a la licenciada Josep Pérez en cuanto a los desistimientos que hacen las mujeres una vez que presentan su denuncio ante el Ministerio Público. Bueno, sí, en conforme con esto debe de existir una buena orientación y darle seguridad a estas mujeres cada vez que denuncian, porque como dije desde un principio, como una de cada mujer que denuncia, es importante que exista un gran apoyo por parte de la administración pública y por parte de su entorno, porque esto definitivamente en soledad es muy difícil salir del ciclo de la violencia también, y muchas temen también por lo que habló casualmente la licenciada, porque a veces hay una dependencia económica, hay niños y estos procesos demoran y ellas prefieren retirar la denuncia, quitarla, vuelven a ponerla y quizás el Ministerio Público hasta cierto punto desista cada vez que viene esta, es lo mismo, ella quita la denuncia porque el cónyuge pues la envuelve nuevamente en el ciclo de violencia y pues desisten de estas denuncias. Así que para mí, modo de pensar, pues muy importante la denuncia y que los procesos se hagan casi enseguida para proteger a la víctima, proteger a los niños y de igual garantizarle los derechos a los menores,
porque si bien es cierto, cada vez que se hace estas cosas, se le quitan los derechos en cuanto a alimentación y más si son dependientes económicamente del agresor. Bueno, vamos a darle 2 minutos para que se despidan del programa. Iniciamos con la licenciada Vanessa Brugatti para que se despida de los televidentes. Gracias a todos por la oportunidad de compartirles esta noche. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser vigilantes y garantes de nuestra vida, de nuestra libertad, y donde no nos sintamos seguros y no nos sintamos cómodos, debemos de acudir a las autoridades correspondientes, hablar con nuestros familiares y tomar las riendas de nuestras vidas para salir de este tipo de vida o de maltrato o de ciclos de maltrato. Es muy importante porque si nosotros mismos no nos garantizamos nuestros derechos, nuestras libertades y nuestra seguridad, nadie lo va a hacer por nosotros. Así que si cualquier persona se ve en esta situación, tiene que tomar las medidas correspondientes. Licenciada Mariela. Bueno, sí quería despedirme con un mensaje o un plan de seguridad para aquellas mujeres que mantienen aún una relación con el agresor. Siempre es importante que se establezca una señal o una clave para que sus conocidos sepan que deben de llamar o por ayuda. Piense qué decirle a su pareja si se pone violenta. Haga un listado de personas confiables para contactar. Evite habitaciones sin salidas, mantenga dinero con usted y memorice teléfonos importantes. Un lugar seguro para ir si ocurre alguna discusión. Que pasen buenas noches. Licenciada Yusek Pérez. Bueno, me ha dado la invitación a este programa. Primeramente, quisiera darles un consejo tanto a las mujeres como a los varones. En el tiempo en que estamos viviendo, no es muy recomendable confiar en las personas. Primeramente, antes de establecer una conversación con alguien, es importante conocer a la persona más allá antes de verse. Si no sienten que es confiable, no deben de acercarse a esa persona. 2, como dice la licenciada Vanessa, brindarle teléfonos importantes de con quién está saliendo, ya sea a sus familiares cercanos, avisar por medio de ubicación a sus familiares solamente y amistades cercanos dónde están, para que en algún caso que suceda, ellos ya puedan rescatarlos o buscarlos antes del suceso. Licenciada Marisa Fernández Pinzón. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo diría que tener en cuenta que tenemos que rescatar los valores, tanto en educación de casa como en las escuelas. Rescatar ahorita nuestra generación que viene subiendo niños y niñas. A las mujeres, pues perder el miedo y hablar. Tener a un familiar de confianza y que ese familiar sepa que si sucede algo, pues ayudarla. Existen muchas líneas de ayuda, aprendérselas, por lo menos la línea 123, la 104, muchas líneas que hay para uno, pues, seguir adelante. Gracias. Gracias, le damos las gracias a ustedes televidentes por sintonizarnos cada jueves, por ver el programa Tras la Verdad, programa que se transmite todos los jueves. Lo esperamos para el próximo jueves en este mismo canal a las 7 de la noche con otro programa más de inducción a la ciudadanía panameña. Muchas gracias, abrazo Panamá, buenas noches. Bueno. Hemos presentado Buenas noches Panamá, Plus, tu canal de opinión.